Gracias, buenas tardes, amigas y amigos. Aquí está, así comienza su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. En este viernes, aquí estamos para analizar, comentar los temas de actualidad, y usted, que es el principal activo de este programa, ahí están los números telefónicos de nuestro programa, que es su programa, Su Mundo con el Pueblo. Comunícate con nosotros al 809-547-1158. Aquí usted nunca interrumpe, puede haber el invitado que esté y usted puede llamar desde su teléfono, también vía WhatsApp. Búsquenos, que estamos en el 101 de Claro, en el 1101 HD de Claro también, en el canal 10 de Telecable Dominicano, el 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en todas las plataformas. Llegamos para ustedes y aquí estamos. De manera que en esta tarde, señores, hay que ver los acontecimientos que han estado ocurriendo. Siguen las olas de violencia en el país, siguen los atracos, la gente asustada, hay una especie de paranoia social. La gente, cada vez que oye el ruido de una motocicleta que se acerca, la gente sale corriendo en pánico, Y sobre todo las mujeres, que en la mañana tienen que salir a pie desde su casa para ir a una parada. Todo el riesgo que se están tomando nuestras mujeres, nuestros niños, niñas, los ancianos. Ya parece ser que la delincuencia no le importa la clase social, no le importa el género. La delincuencia está marchando como perro por su casa, como dice la gente. Entonces, ante este hecho, las autoridades han hecho intentos de ver cómo controlan, pero parece ser que no han dado pies con bolas. Porque fíjense que las medidas de meter tanquetas en los barrios puede funcionar 2 o 3 días, pero una vez se van las tanquetas, la gente vuelve otra vez a lo mismo. ¿Por qué decimos esto? Que el gobierno no le ha dado a la fibra íntima para resolver este problema, porque están andando por caminos ya recorridos. Estamos frente a una sociedad que necesita, señores, que el gobierno y sus autoridades la entiendan de otra forma. Se necesitan medidas integrales, porque unos barrios marginados, abandonados, carentes de servicios, la gente tiene que andar cargando agua en latas, en galones, tiene que tener pozos tubulares para entonces, o en la cisterna. Entonces, cuando a una gente se le acaba el agua en la cisterna, bañarse con galoncitos. En los barrios cuando no hay luz. O sea, hay toda una situación creada de malestar social que hace que la gente se irrite. Y a eso se le suma, señores, el caos del transporte público. Esto es una locura. Desde las 5 de la mañana la gente sale a la calle y se encuentra con el tormentoso tránsito, como loco todo. La gente es entaponado y eso aumenta también el consumo de combustible. Y ese consumo de combustible, que es un combustible muy alto, que entendemos que el gobierno se ha gastado millones y millones dando subsidios, pero es que la gente, el salario no le alcanza. Y el que está desempleado, ¿qué va a hacer? Y la gente que tiene que salir a chiripiar. O sea, hay una situación creada que se contrapone en un punto que hemos sido insistentes, señores, pueblo dominicano. Y es que si la economía está mostrando en la República Dominicana un crecimiento diferente a lo que ocurre en otros países del área y en el mundo, como es que esa economía que crece no se manifiesta en los bolsillos y en las mesas de los dominicanos y dominicanas. Entonces, hay una mala distribución de las ganancias, si se quiere, en una sociedad donde todavía sigue la pirámide, una cúpula que gobiernos tras gobiernos se lo toma todo para ellos. Y al pueblo entonces le lanzan chiripitas. Entonces, cuando en un país la economía macro va subiendo, pero no se ve reflejado ni en las capas medias, las medias bajas
y el pueblo y la pobreza, entonces la gente se siente como que se están burlando. Cada vez que el gobierno ofrece un informe o lo ofrece el Banco Central diciendo que nuestra economía está subiendo 4.5, 5, 6, 7 por encima de los otros países cuya tendencia para el próximo año es que no van a crecer más que de un 1.4, 1.5, uno a veces se siente y la gente le manifiesta como si esto fuera una burla, ¿no? ¿Cómo es que esta economía crece? Y la gente, la mayoría no puede tener los dineros para poder acceder a esa canasta familiar básica que para la gente pobre anda por encima de los 20,000 pesos. Para las clases medias anda sobre los 43, 45,000 pesos. Y entonces con salarios deprimidos, con un dinero que vale menos, con el mismo dinero que usted ganaba, tiene que entonces enfrentar una situación económica difícil. Entonces, no es que la oposición, es que es el pueblo, señores. Y lo penoso es que cuando tú te acercas a funcionarios altos y medios de este gobierno del cambio, ellos te dicen que todo está bien. Entonces la gente se pone más rabiosa, que todo está bien y que el gobierno va muy bien. Entonces si el gobierno dice que está bien, que la economía está bien, que la producción del campo está bien, entonces hay una contradicción con la realidad que está viviendo este pueblo, con el sector agropecuario, con altos insumos para poder producir y a la hora de vender las ganancias no se ven. Entonces, frente a ese problema la gente dice, se están burlando de nosotros, nos están tomando de tontos. Ah, que hay un programa que usted con 1,000 pesos va a poder tener acceso a un paquete de 1,000 pesos en un supermercado. El pobre, la mayoría, compra lo colmado y fiado. Bien, señores, ahí tenemos una llamada que entra aquí a Su Mundo con el Pueblo. Adelante, ¿quién y de dónde? Sí, gracias, buenas noches. Un fuerte saludo a los tres. Sí, es de Alemania. Uy, qué bueno. Sí, soy un fiel televidente de los tres. Patricia te Me está encanta. escuchando emocionada. Adelante. Sí, sobre todo para mi hermana Patricia Arache, un fuerte abrazo para ella y también para los dos más, para Caraballo y también para usted, Alcántara. Qué bueno, cuéntenos cómo están los dominicanos allá en Alemania, que es donde tenemos tantos dominicanos en esa diáspora luchando. Cuéntenos para que el país sepa que allá en Alemania, con frío y sin frío, como quiera, ustedes están trabajando para producir para la familia y el país. Adelante. Claro que sí, somos una diáspora pequeña, ¿no? Con relación a España, en Estados Unidos, pero estamos luchando y tratando de mejorar las ayudas para nuestro país y por eso me encanta el programa porque me hace sentir cada día más cerca de mi país. Qué bueno. Mire, ¿y cómo perciben ustedes desde Alemania, esa diáspora dominicana? ¿Cómo perciben al gobierno dominicano y sus acciones a favor del pueblo? ¿Su familia qué le cuenta a usted? Bueno, con relación a mi familia, de verdad, el país ha hecho un cambio, pero falta mucho para mejorar todavía. Exactamente. Mire, Patricia lo está escuchando y Patricia ya hay que entregarle a ella el espacio para que lo salude a usted y a todos los amigos y amigas que están en Su Mundo con el Pueblo. Adelante, Patricia. Gracias, mi querido Morino. Muchísimas gracias a usted. Yo estoy muy maravillada, estoy entusiasmadísima, sabes cómo te quiero, cómo quiero a la familia y bueno, sentir que ustedes dan seguimiento a todo lo que ocurre en República Dominicana a través de este espacio, Su Mundo con el Pueblo, es una gran satisfacción. De verdad que externo públicamente mi reconocimiento y mi agradecimiento a esa fidelidad que ustedes como familia demuestran, no solo a nosotros que pertenecemos al entorno familiar, sino a todo lo que ocurre aquí en la República Dominicana. Un abrazo, hermano querido. Finalmente, de mi parte, quisiera preguntarle, los dominicanos y dominicanas que están ahí en Alemania con lo que usted hace vínculos, ¿están preparados para regresar al país? ¿Se fue?
Adelante, Ramón. Parece que se cortó. Bueno, Qué pena. llame de nuevo, Ramón, que este espacio es para todo el pueblo, tanto para el país como para esa gran diáspora internacional que cada día le está dando seguimiento a su mundo con el pueblo, que es un instrumento que hemos creado en Multimedia Su Mundo para que el país, el pueblo dominicano, desde el exterior, desde el interior y en los barrios, todos los sectores puedan comunicarse a través de nuestros teléfonos. Patricia Arache, hermana, cuénteme. Gracias, Marino. Reiterar las buenas tardes a toda la audiencia de este espacio, a los que están aquí, a los que están allá. Ya hemos compartido con una parte de los que están allá y nos sentimos muy satisfechos y agradecidos en que en este viernes 11 de noviembre del año 2022 podamos tener ese contacto directo. Tenemos a alguien en línea. De nuevo. Sí, creo que reconectó. Adelante. Hola. Sí, gracias por la información. Sí, de verdad que tenemos el ombligo umbilical pegado a la República Dominicana. Así es. Queremos volver algún día, aunque ahora mismo no es el momento, pero sí añoramos nuestra tierra. Claro, por eso que siempre vemos el programa, porque somos unos fieles televidentes, porque amamos y queremos una mejoría para nuestro país. Yo he sido también un emigrante y estoy de regreso al país y me gustaría que usted pueda compartir con nosotros, decirle al país, ¿qué es lo que un emigrante le gustaría encontrar condiciones en el país para poder regresar? ¿Cuáles serían las cosas que a partir de su experiencia como emigrante tendría que tener el país para ustedes sentirse en confianza de regresar? Por favor. Ramón, ¿escuchaste la pregunta? Ay, qué pena, parece que se cortó nuevamente, pero vamos a esperar que otra vez intentes localizarnos para que puedas dar respuesta a esas preguntas que son sumamente interesantes y que constituyen una especie de parámetro para saber cómo está pensando esa colectividad amplísima que reside, de dominicanos que residen fuera de este país y que están colocados en cualquier parte del mundo, señores. Nosotros recordamos cuando estábamos trabajando usted conoció el periódico El Siglo, ¿verdad? Claro que sí. Pues fue una de mis amadas casas y en el periódico El Siglo, en una oportunidad antes del año 2000, créame, sí. Me dice alguien, no, porque nosotros tenemos una seccional, oye, una seccional del PRD había en ese momento, ¿usted sabe dónde? En Alaska. ¡Wow! En Alaska, que para vivir en Alaska, señores, ustedes saben que hay que tener condiciones especiales, bueno, yo digo. Casi esquimales. Pero ahí había una seccional de un partido y participaba de las actividades y hacía sus reuniones y fijaba posiciones, una cosa extraordinaria. Yo lo recuerdo porque me provocó mucha atención cuando escuché a esa persona decir, nosotros pertenecemos a la seccional de Alaska y estamos demandando tal y tal y tal cosa. Donde quiera que hay un dominicano, hay una vivencia de esto que somos como sociedad, de lo que nos gusta como partidos políticos, como equipos deportivos, en religión, en todo. Así es, mira, eso es increíble lo que es el dominicano. Mira, una vez mi primer viaje por Canadá, ya yo tenía 3 semanas sin comer arroz. Ay. Y ya yo le decía, estoy over potato, porque era mucha papa, carne, ensalada, de todo. Y aunque estaba también con familias italianas, con mucha comida. Pero el over potato es sobregirado de papa. De demasiada papa, ¿no? Y entonces, lo mayor fue cuando tomé el tren de Toronto a Montreal, que me recibió el ya fenecido pintor dominicano de los Goyas, que en paz descanse, Ray Nadal Walcott, que yo no lo conocía, solo me dijeron, llega ya que en la parada va a haber un dominicano que te va a recibir. Y yo cuando llego a aquella parada enorme en el 88, que miro toda esa multitud en ese tren, digo, yo no lo conozco, ¿cómo encuentro? Y el tipo viene, papá, madre, tú eres marino y tú eres dominicano, ven. Epa. Y yo me quedé así, me sacó de allí, me dice, ven que te tengo un moro con espagueti. Super. Yo nunca en mi vida
recuerdo haber disfrutado de un moro de habichuela roja con espagueti, como ese que me hizo Ray Nadal Walcott, que en paz descanse ese gran pintor. O sea, esa dominicanidad, y me dio concón también, y yo, ese concón tenía ese sabor que me trascendía, ¿no? Y a esto le va a gustar mucho, esto que voy a contar le va a gustar muchísimo a mi querido Pochi familia. En una oportunidad participaba de una actividad en un crucero que iniciaba la gestión. Tú sabes que el turismo de crucero en República Dominicana no tiene tantísimo tiempo. Corría el año 1096, 97 más o menos, o 98 probablemente, cuando abordé un crucero que iniciaba su ruta hacia acá y desde acá. Y cuando estoy en el camerino me tocan la puerta. Yo, hola. El saludo fue, pero con coco, somos dominicanos. Claro. Y ya usted sabe lo que eso ocurrió, lo que pasó. Maravillados todos de habernos encontrado en una actividad. Ellos trabajaban en ese crucero. Wow. Y de verdad que fue todo encantador. Y así en cualquier parte del mundo, no importa el área geográfica o la densidad poblacional, así es, se va a encontrar por lo menos un dominicano que reivindica su condición. Así es, dominicano soy donde quiera que estamos, y eso tenemos un sello que nos diferencia, nos distingue, tenemos ese sello de la patria, de Dios, patria y libertad, tenemos ese sello de los hombres y mujeres que han luchado por esta patria, por nuestro merengue, nuestra bachata. Óyeme, cuando yo podía saber en un salón de cualquier país a nivel internacional, hasta bailando yo podía decir, esa pareja es dominicana. Porque y hay que decir que el merengue diferente. No solo lo bailamos los dominicanos. Ana Celia, ¿te acuerdas el video de ayer donde unas estrellas del firmamento artístico se la emprenden bailando merengue? Una cosa maravillosa, señores. En un ratito vamos a compartir eso, chinos, porque de verdad y los japoneses es están hermoso. Bailando. Y no solo bailando, ya lo están hasta cantando y haciendo orquestas y todo eso. Realmente es maravilloso cómo la cultura de los dominicanos ha ido expandiéndose y calando en distintos puntos. Esas son las cosas que nosotros quisiéramos, que pudiéramos reivindicar con orgullo, esa calidad que tenemos en todo lo que hacemos, sin tener que copiar aspectos negativos de otras culturas, que son los tiempos de globalidad, sí, pero aspiremos a que mantengamos lo mejor y que lo peor le cerremos las puertas. Así es, Patricia. Patricia, a pesar de malos augurios, de gente que por una razón u otra intentaron boicotear el censo, ¿qué información tienes tú de cómo va el censo? Me dicen que va caminando, ¿no? Para el día de hoy las cosas han bajado bastante. Y de hecho, si te pones a revisar las plataformas a través de las cuales la gente suele comunicarse ahora, te darás cuenta que ha bajado bastante la intención de boicotear esa acción de administración pública. Y me alegro muchísimo que haya bajado, porque en definitiva había una buena voluntad entre la gente para que se produzca esa acción que estamos demandando desde hace muchísimo tiempo. No vivimos criticando que no tenemos estadísticas, que no sabemos nada, que aquello, que lo otro. Bueno, pues ahora que se presenta la oportunidad y que se crea el espacio y el momento, vamos a flexibilizarnos y a permitir que eso se lleve a cabo. Como al efecto, en el día de hoy las familias han entrado en razón y han cerrado sus oídos a aquellas voces agoreras que estaban llamando a un supuesto boicot. Las cosas se están llevando a cabo. Fíjese usted, ahí tenemos uno de los centros desde donde se despachan los empadronadores para sus distintos puntos. Las cosas están fluyendo. Es la información que tengo en este día. Sí, ¿no? Y ese temor que había de que pudieran aprovechar los delincuentes esta oportunidad para penetrar las casas, eso se cae solo, porque estos jóvenes que están entrenados y están empadronando a nivel nacional, esos jóvenes andan bien identificados, con t-shirt, gorra, chaqueta,
y todo, o sea que no cabe duda, además andan siempre más de uno, o sea que no será tan fácil que la gente pueda confundirse, y gente que había dicho que no le abriría las puertas, ya dicen no hay ningún problema, porque esos 3.600 millones de pesos que se está invirtiendo en este 10º censo nacional, es nuestro dinero, es el dinero de los impuestos del dominicano que se está invirtiendo ahí para que podamos tener estadísticas que puedan arrojar informaciones a la hora de aplicar cualquier programa social desde el gobierno. De hecho, el entusiasmo de hoy ha sido tan diferente que yo abogo de todo corazón y mantengo la esperanza de que ese ánimo se prolongue hasta el día 23, cuando está pautada la conclusión de este censo, porque si este es el entusiasmo que va a prevalecer hasta esa fecha, estamos seguros de que el resultado va a ser muy exitoso. Esa es la verdad. No, y claro, desprenderse del partidarismo político y querer politizarlo todo no es coherente, ¿no? Entonces, frente al tema censo, ahí ya no hay colores partidistas, ni hay siglas. Sí hay colores que son los colores de la patria: rojo, blanco y azul. Yo estoy de rojo. Sí. Mira, a propósito de los colores de la patria, en el día de hoy se produjo un interesante encuentro en el que se dieron citas representantes de los partidos políticos, todos, representantes de la sociedad civil en sus distintos espacios, representantes del movimiento laboral. O sea, hubo una presencia masiva de representantes de los distintos sectores que hace un tiempo se constituyeron en mesas de trabajo. ¿Y dónde fue eso que ya me tiene nervioso? ¿Dónde? Y lo voy a poner más nervioso porque debo decirle que ese encuentro fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Cómo? Y allí estuvieron sentados en la mesa del diálogo, en la mesa de la discusión, en la mesa del análisis, en la mesa del entendimiento, los representantes de todos esos sectores que yo le he dicho. Allí había PLD, había Fuerza del Pueblo, había reformista, había sindicalista, había empresario, había académicos, había funcionarios, había representantes de las iglesias. O sea, todos los sectores que tienen incidencia estuvieron allí representados, y el detalle es que se trató de ir a escuchar el resultado del diálogo para las reformas que se han venido dando, y que nosotros pensábamos que eso estaba como apagado porque no se estaba hablando de eso, pero en el día de hoy estos sectores fueron convocados y en un encuentro masivo realizado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí escucharon todo lo que el resultado del trabajo que se ha venido haciendo. El presidente, al hablar, ponderó los alcances que se han derivado de este proceso de diálogo para las reformas, y hay que recordar que los aspectos que han sido tratados en las mesas son aspectos de carácter económico, político y social. Dice el presidente que allí se alcanzaron importantes niveles de concertación en temas fundamentales para la nación, lo que refleja la madurez alcanzada para proseguir institucionalizando las esferas de decisiones en nuestra sociedad. De las mesas temáticas que se formaron en octubre del 2021 y de los espacios institucionales, se ha obtenido un gran resultado. Y voy a citar literalmente la expresión presidencial. La mayoría de las mesas alcanzaron importantes niveles de concertación en temas fundamentales para el país. Por eso, cada vez que llegamos a un consenso que podíamos implementar, hemos iniciado su concreción y puesta en ejecución. Para evidenciarlo, les comento los logros que ya hemos tenido como producto de nuestro diálogo, muchos de los cuales a partir de los consensos se han venido desarrollando. Y esto es sumamente interesante. Recordar
que la estructura que sirvió de base para la conformación de las mesas del diálogo fue el Consejo Económico y Social que coordina el académico Rafael de Mares Toribio. De manera que ahí está un interesante informe. Fíjese usted cómo están aquí dirigentes políticos. Ahí está el PRD, el PLD, el PRM. Zorrilla, ¿cómo se llama? Ozuna. El partido el partido suyo, ¿cómo se llama? El Partido Nacional de Veteranos Civiles. Es así que se llama, ¿no? Sí. Todos los partidos estuvieron ahí representados. Mira, Hasta el gallo estaba ahí también. Sí, probablemente. Bien, ahí mira a ver si estaba también el doctor Ismael Reyes del PDI. Seguro que sí. Bueno, entonces ahí fue una buena Mire representación. los empresarios, los Brache, los Celso Marrancini, Juan Celso, los sindicalistas, Gabriel del Río. O sea, hubo una representación. Déjeme ver, aquí citan algunos nombres que probablemente queden. Mire, Pedro Brache, Celso Marrancini, Luis Miura, de la pequeña y mediana empresa, Jacobo Ramos, sindicalista de la Confederación, sindicalista de la CNTD. Muy interesante todo esto. Liga Municipal Dominicana en representación de los municipios, las universidades, la Junta Central Electoral, los funcionarios de áreas puntuales como doña Milagros Ortiz Bosch, directores de Infotet, director de la OPRED, director de Indotel. O sea, fue Joaquín Caraballo también, me imagino yo. Convocatoria masiva que fue a e cubrir por interesante. ahí. ¿Usted no estuvo en el encuentro? No. El que se dio a conocer el resultado del diálogo de las mesas institucionales que fueron creadas en octubre del año pasado. No estuve por ahí, pero sabe que se dio. Pero sé que se dio. Debe. Que sí. Me dijeron que viene el vehículo Porque tuyo esa- cerca. ¿Lo bien? Sí. ¿Lo bien o lo mal? ¿Lo bien o lo mal? Lo bien. Ah, lo bien. Yo creo que uno no puede estar a espaldas de esos debates que se dieron ahí. Y yo entiendo que ahora lo que hay es que analizar cada uno de esos puntos, cada uno de esos resultados, de esas supuestas reformas que estamos exigiendo, a ver cómo vamos a poder aplicarla, cómo vamos a desarrollarla en esta sociedad. Y es bueno que hayan estado presentes los líderes de los diferentes sectores de la sociedad, porque así pues dan un poquito más de confianza, dan un poquito, dan esperanza de que lo que ahí se trate se va a lograr debatir, aplicarlo, para uno ver en un largo o en un corto, mediano y largo plazo los resultados. Y decirle a la gente que de las mesas creadas, 7 presentaron conclusiones. Sí. Esas mesas son transformación digital, transparencia e institucionalidad, reforma y modernización de la administración pública, salud electoral, transporte y seguridad ciudadana y reforma policial, que es un aspecto que está en este momento bastante candente y que está haciendo que la gente demande mayor atención. Parece que por ahí podemos tener alguna expectativa de que pudiera producirse algo. Están próximas a concluir las mesas de agua, Sí, seguridad social, yo señores. participé en la mesa de agua, ahí he Sí, estado yo participando. y medio ambiente, que por motivos atendibles, además, se han pospuesto 3 mesas, o 2 mesas específicamente, que es hidrocarburos y política exterior y migración, Sí, que han hecho una mesa de eso. Entonces esas 2 están pendientes. Y cuando dicen las autoridades que por razones atendibles, es por la situación misma que vive el mercado de los hidrocarburos en esta coyuntura en la que hay confrontación bélica entre algunos sectores que de alguna manera inciden. Y lo de política exterior y migración, todo el mundo sabe que está en ascua ese segmento. Por tanto, es prudente que se aplace cualquier conclusión respecto a esos 2 temas. Sí, porque una medida tomada a la ligera, en el caso migratorio, sabemos que en la sociedad
provoca muchas reacciones, muchos debates, ideas encontradas hay con ese tema, con el tema de los hidrocarburos, ese conflicto, como lo mencionó Patricia, en Ucrania, realmente ha puesto a todos los países a analizar su modelo económico, a analizar para tomar medidas sociales que no, para que esto no afecte en demasía a los diferentes sectores de la sociedad. Hoy el gobierno tuvo que disponer de más de 500 millones de pesos para mantener el subsidio a los combustibles. Para no aumentar el precio en este fin de semana. Así es, los precios de los combustibles se van a mantener igual, y eso es producto de lo que está pasando en el panorama internacional, porque República Dominicana es un país que es netamente importador de todo lo que tenga que ver con el petróleo. Aquí nosotros no producimos hasta el momento. Ni refinamos, ni producimos ni refinamos, ¿verdad? Así es. Dígalo usted que sabe de eso. No, y sí. no nos vamos a echar, ay, no producimos ni refinamos. No, sencillamente hay lugares donde no se produce, qué sé yo, plátano, donde no se produce yuca. Sí. El hecho de que no produzcamos no significa que estemos buscando culpables. Y hay que el comprar. hecho de que no refinemos tampoco significa eso, porque recuerde que se produjo una negociación con Venezuela y la refinería, y esto como que falló. Hubo una negociación extraña se ahí. echó para atrás. Fallamos nosotros. Ahí falló. No fuimos capaces. Venezuela nos estaba prácticamente casi regalando a nosotros por cambio de granos, de habichuela negra sobre todo, y el país no fue capaz, esas autoridades no fueron capaces de producir, incentivar a los agricultores dominicanos para tener suficiente habichuelas negras para venderle a Venezuela en ese intercambio que fue muy bondadoso inicialmente, que hay que agradecer al pueblo venezolano, que ha sido un pueblo que tradicionalmente ha sido amigo del pueblo dominicano. Así es, y es bueno señalar que los economistas, el propio Banco Central, siempre ha señalado en estos últimos informes que han publicado el tema de Ucrania, el tema de los subsidios a los fertilizantes y otras medidas que el gobierno ha tomado, porque si de no tomarse estas medidas, la situación fuera otra en el país, con el tema de la inflación. O sea, todos los productos han experimentado alzas, pero sin estas medidas el panorama fuera muy feo aquí. Definitivamente. Más feo. Porque de hecho está feo el Y panorama. fíjese que Proconsumidor, uno revisa la data de Proconsumidor y tiene cerca de 124 productos. La mitad han experimentado Alzas. pequeñas bajas y la otra alzas, que son productos esenciales como el aceite, productos, los vegetales, entre otros, han experimentado bajas, pero esos productos que son importados, la mayoría se ha mantenido. Y que dependen de lo que se genera en los llamados commodities. Así que es. el concepto, y que es el punto estratégico que siempre cae en crisis cuando se produce cualquier confrontación. Así es. Recordemos que en el año 2020, cuando se inició la pandemia, todo comenzó a cerrarse, y producto de esas medidas que tomaron los diferentes países, entonces el transporte marítimo se vio muy afectado. Entonces los productos no podían ser transportados, los países no podían tenerlo al tiempo estimado, se alargaban. Estamos hablando que si usted pedía, por ejemplo, un producto en el mercado chino y lo normal era que llegara aquí en 60 días, eso se disparó prácticamente al doble. ¿Por qué? Por el problema que generó la pandemia, y a eso se viene agregando el problema entonces
con Ucrania y Rusia. Legisladores de los diferentes partidos se pronunciaron a favor de las declaraciones que emitió ayer el presidente de la República, Luis Abinader, en torno al pedido que hizo la ONU. Así que vamos a ver qué está pasando. Gracias, efectivamente, los congresistas favorecieron la acción del mandatario al no permitir que la ONU imponga en el país un cese a las deportaciones de ilegales haitianos. El diputado Ramón Ceballos, por el partido del PRM, expresó este viernes que si la comunidad internacional está tan preocupada para detener las deportaciones, deben emitir un proceso de repartición de estos ilegales a otras naciones, debido a que el país no puede continuar con esa carga. Pero hay otros lugares en el mundo que ellos pueden llevárselo. ¿Por qué ellos no vienen y crean esas condiciones necesarias? Lo primero es que el propio presidente ha dicho que las Naciones Unidas, Francia, Estados Unidos y Canadá son las que deben crear las condiciones para que eso para institucionalizar ese país, porque hasta ahora no es con recursos solamente que se le puedan aportar una serie de delincuentes que en definitiva se lo han robado desde el año de 2010. En tanto que el legislador de Frente Amplio, Dionisio Restituyo, responsabiliza al sector empresarial y al gobierno del flujo irregular de haitianos. Mientras existan esas dos variables, un tema de mano de obra barata, en términos de agricultura, en términos de construcción, entonces empresarios van a seguir corrompiendo militares y corrompiendo funcionarios corruptos que permiten esa migración en la frontera. Ante la solicitud del alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, el jefe de Estado advirtió que las deportaciones se incrementarán significativamente de acuerdo a la ley de migración, misma que obtuvo reacción a favor de los congresistas. Pero resulta que ellos se beneficiaron mucho anteriormente de ellos, ahora quieren que nosotros, que todo el tiempo hemos estado cargando con la culpa, sigamos cargando con eso. Nosotros todo el tiempo le hemos dado apoyo a Haití. Bien, definitivamente la comunidad internacional se pasa cuando de manera particular quiere vulnerar la soberanía de los países sobre el derecho que tiene a manejar el tema de migración. Creo que el presidente se está comportando a la altura de un presidente patriota, preocupado por la situación de la soberanía del pueblo dominicano. No soy del PRM, fuera de los colores. Recordamos que en el país anualmente se invierten alrededor de unos 688 millones de pesos solamente en parturientas haitianas. El presidente de la República, Luis Abinader, y legisladores han informado en distintas ocasiones de que la República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis de Haití. Respecto al tema, desde el Congreso Nacional, yo retorno contigo al estudio. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Vanessa Valdés. Excelente reporte. Nosotros ahora pasamos con la Junta Central Electoral, quien le está pidiendo a los partidos políticos que hagan sus aportes para hacer un reglamento sobre este tema de hacer política a destiempo. Así que vamos a ver los detalles. Los delegados de los partidos políticos se concentraron para hacer recomendaciones a la elaboración del reglamento que pondría fin a los actos políticos fuera de fecha. El 21 de noviembre es la fecha límite para remitir las consideraciones al documento. Una vez vencido este plazo, la Junta Central Electoral, a través de su pleno, emitirá la decisión correspondiente apegada a la Constitución y a las leyes. Pero mientras el órgano electoral busca consenso entre los partidos, la oposición llama al gobierno a no usar los fondos públicos en campaña. Quien está en campaña constante es el presidente de la República y lleva a las actividades oficiales simpatizantes a los cuales le dan dinero y le dan raciones alimenticias para que vayan a esas actividades a anunciar o a motivar de que 4 años más. No es correcto que se usen los recursos del Estado para señalar cosas que no son directamente en beneficio del pueblo. Pero el partido oficialista se defiende y asegura que no solo respeta los tiempos, sino que cumple con todos los postulados de la ley. Nosotros no tenemos
que utilizar los recursos del Estado para llevar a cabo nuestras actividades. Y por ahora estamos trabajando en el plano totalmente interno en términos partidarios, nada que tenga que ver con proselitismo político. El tema salió a relucir durante una reunión convocada por la Junta que persigue frenar el proselitismo. Nosotros ahí observamos que en lo que tiene que ver con esas medidas cautelares, las que tienen competencia, que la ley le da, pues muy bien, pero hay otros aspectos en el que la Junta no puede elegirse, tener facultad, porque están previstas y le corresponden, según la Constitución, al Tribunal Superior Electoral. Ya la Junta se reunió con los presidentes y secretarios de las diferentes organizaciones políticas para tratar el tema, que de incumplirse ameritaría sanciones por parte del órgano electoral. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Gracias, Yulisa. Y ahora pasamos con la directora nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, Yolanda Saturria, quien manifestó que ahora mismo tenemos un índice de mortalidad, materna infantil. Sí, bastante elevado que es este índice de mortalidad materno-infantil, y se eleva, dice la directora nacional de Enfermería, Yolanda Saturria, que el índice de mortalidad materna es de 169. Sí. Por cada 1.000 mujeres embarazadas en la República Dominicana. Óigame eso, 169 mujeres por cada 100.000 embarazadas mueren. Eso no es justo en pleno siglo XXI. Eso lo habíamos superado ya. Pero también mueren unos 16 niños neonatos, quiere decir recién nacidos, o sea, nacen vivos y de inmediato mueren. Estamos propiciando lo que son los talleres para disminuir lo que es la mortalidad materno-infantil. Pero mayormente es por la falta de educación en lo que son las embarazadas, porque no acuden a lo que es el control prenatal. Bueno, definitivamente hay muchas cosas por hacer respecto a maternidad y mortalidad materno-infantil en la República Dominicana. Así es. Mira, a propósito de esto, yo quiero compartir la preocupación que genera esta información. Y genera preocupación porque hasta hace poco tiempo, hablemos del año 2018-19, quizás hasta 20 todavía, se hablaba de una reducción considerable en el índice de mortalidad materno-infantil. Y por supuesto, nosotros lo entendemos y lo hemos dicho y lo esgrimimos siempre que tenemos que explicar un fenómeno de carácter socioeconómico que afecta al país. La incidencia del coronavirus desgranó todos los sistemas, hay que decirlo, y generó muchas más preocupaciones sociales que las que ya teníamos. Pero no podemos quedarnos en ese argumento. Yo creo que hay que buscar soluciones a este problema, a este y otros muchos problemas que en el ámbito sanitario han estado surgiendo. Ese dato de que de cada 1.000 mujeres dominicanas embarazadas, 169 resultan muertas antes de concluir su embarazo y que por lo menos 16 niños mueren al momento de nacer, hay que investigar. Son cifras para preocuparse. Y aquí entra un elemento, y atención, y fíjense la importancia de las estadísticas. ¿Ustedes saben por qué esas estadísticas son más alarmantes? Piénsenlo un poquito. Por el índice de embarazo y maternidad que registran las haitianas en el país. No, y también mucho ese índice embarazo, se sume. y los embarazos de adolescentes, las adolescentes también que al no estar en su cuerpo en condiciones de parir, también ha aumentado. Pero hay un detalle que tú que has estado vinculada a trabajos sociales tantos años, fíjate que hasta hace 10 años atrás, hasta el Instituto de Seguro Social tenía promotoras de salud diseminadas en las comunidades. Varias ONG
también tenían programa de formación de mujeres que podían tener por calles ubicadas en las comunidades en promoción de salud, sobre todo para evitar, por ejemplo, lo que llamaban la AIEPI, que es atención integral en enfermedades prevalecientes en la infancia de 0 a 5 años, pero que también se trabajaba el tema del embarazo y del cuidado de las madres. Todo esto dio un giro hacia atrás y muchas ONG dejaron el trabajo, a veces por falta de fondos internacionales, pero también a nivel de salud pública. Respeto. Sí, a nivel de salud pública también se han descuidado estos programas que servían para prevenir y educar, y las promotoras en ese contacto directo con las madres embarazadas podían orientar, y eso parece que ha disminuido mucho. Bueno, realmente hay muchos temas, Joaquín, no sé si quieres abordar algo más respecto a este que estamos tratando. Solo agregar que, o sea, es lamentable porque en muchas ocasiones cuando una mujer sale embarazada, se descuida desde el principio, y cuando una mujer está en este proceso, tiene que estar bajo las observaciones de los diferentes especialistas, que eso es uno de los temas, con el tema de las haitianas también, con el tema también de otras familias que cuando tienen una adolescente embarazada, por temor a exponerla, por temas de social, lo que agarran es si no le dan el tratamiento y el seguimiento adecuado. Y cuando quieren venir a reaccionar, ya es muy tarde. Y realmente, o sea, son muchas cosas que hay que corregir en este proceso para que no siga ocurriendo, porque es lamentable cuando cuando vemos esas estadísticas, son lamentables, y para corregirla hay que actuar, no darle la espalda. No darle la espalda y no solo manejarlas como simples estadísticas, que a veces tenemos que hacer la reflexión respecto a si las estadísticas realmente se están tomando como herramientas de medición para hacer frente a los problemas que ellas detectan. Por ejemplo, yo quiero referirme, con el permiso de mis compañeros y de la audiencia, a una situación que es realmente alarmante, y la conocemos justamente a partir de un estudio que realizan la propia Oficina Nacional de Estadísticas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia, el UNICEF. Señores, estos datos dan grima y son recientes. De hecho, la directora actual de la ONU, Miosotis, hace una referencia en torno a lo que representa este estudio y da cuenta de que el Informe General de ENOGAR MIS 2019, que es lo que vamos a tratar ahora, trata sobre 30 indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Estrategia Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Estos resultados, dice Miosotis, permiten dar visibilidad a la situación de los hogares, de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad en este país, y aportan indicadores en temas de, oiga qué importancia, calidad de nutrición, discapacidad, situación de mujeres, tecnologías, datos que son datos valiosos y oportunos, naturalmente, como lo hemos dicho en varias ocasiones, para la toma de decisión. Pero usted comienza a analizar los datos y realmente se tiene que preguntar, ¿pero qué es lo que hemos estado haciendo en estos más de 60 años de democracia? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, por Dios? Y no es que yo soy pesimista, reivindico mi condición de optimista. A veces exagero en un optimismo que mis amigos dicen que me envidian, ¿no? Pero óigame, cuando me choco con realidades como estas, me tengo que preguntar, y les pregunto a ustedes, distinguidos televidentes, teleaudiencia, a través de cualquiera de nuestras plataformas, ¿qué es lo que hemos estado haciendo?
Si tenemos que compartir datos como los siguientes, el 20.4% de las mujeres de 20 a 24 años en la República Dominicana tuvo por lo menos un hijo antes de los 18. Sí, eso. ¿Usted quiere que le repita este dato? Entre el 20 y el 24% de las mujeres de entre 20 a 24 años, que es la edad cuando se comienza a formar el ser social, ser humano, ser profesional, ha tenido por lo menos un hijo antes de los 18 y el 2% tuvo uno antes de los 15. Sí, Pero dígame, ¿no es alarmante la cifra? Es alarmante. Muy alarmante. Y si sigo citando casos, ustedes me van a decir qué representa. En ese grupo de edad que ya hemos citado, entre 20, 24 o 18 años, el 32% de las mujeres se casó o unió antes de los 18. Pero escúcheme este otro dato. El abandono de los estudios de estas mujeres fue del 65%, con apenas un nivel de educación primaria. Ahí está el problema. Sí. Subiendo las cifras a 49% entre las más pobres frente a un 11% frente a las más ricas. De igual manera, el informe señala, y agárrense aquí, óigame qué sociedad tan violenta y no queremos que seamos violentos. Óigame este dato. Atención, Mire, pueblo dominicano, atención. Mire, don Marino, yo le voy a pedir a usted, con toda la sinceridad que me caracteriza, que por favor no se alarme. Ok. No se alarme. Voy a estar tranquilo, sí. Porque hoy es viernes. Sí. Pero óigame este dato, señores, atención. El 63.5% de niños y niñas entre 1 y 14 años ha experimentado un método de disciplina violenta. Violenta, aumentando esta cifra al 70% en grupos de 3 a 4 años. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina lo que estamos diciendo? Que 70 de cada 100 niños de entre 3 y 4 años, oiga, haga la proyección, ponga 100 naranjas en un lugar y extraiga 70 o extraiga 30 para que el trabajo sea menos difícil. Los 70 restantes han recibido algún método de violencia en su corrección. 70. Sí. Y no queremos tener una sociedad violenta. Y peleamos con el gobierno, y peleamos con la policía, y peleamos con el juez, y peleamos con todo el mundo. ¿Dónde estamos fallando? Tú estás dando en la raíz del problema. Porque si así van los niños nuestros siendo víctimas de maltrato, les estamos entregando a la sociedad dominicana niños con traumas, niños violentos. De ahí que es la importancia de las estadísticas para que el gobierno y sus instituciones empiecen a trabajar sabiendo cuál es la población que tenemos, cuáles son las raíces de esa violencia y de los maltratos que vienen dados en una cultura con tanta pobreza, que no es solo una pobreza material, es que hay una pobreza cultural en cuanto que muchas de esa gente han abandonado las escuelas por las causas que sean, que la conocemos, y porque no ha habido un Estado responsable dando seguimiento a las familias para disminuir el analfabetismo, la escolaridad que ha estado fallando y sobre todo el abandono de muchos jóvenes. Pero ha estado fallando tanto que este mismo estudio revela que solo el 61% de los jóvenes de 18 a 23 años concluyen la escuela secundaria y además existen enormes disparidades entre los más ricos, donde el 90.5% acaba la secundaria, versus los más pobres, que solo culmina, ¿usted sabe cuánto? Un 28%. Así Pero es. señor,
Pero señor, ¿dónde es que vamos a parar? Cuando nosotros vemos esos datos, es de gran preocupación. Pues se le enfría. Esa es la importancia de tener datos. Si se tienen datos, se pueden aplicar políticas para corregirlo, pero esas son deudas muy viejas aquí en el país. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una familia que está más pendiente a poder conseguir el pan de llevarlo a su hogar, pero no tenemos alguien o quizás las autoridades, un Estado que pueda acompañarles y ayudar a que esos hijos que él deje en su hogar puedan tener una educación eficiente, una educación que mañana puedan ser personas útiles en la sociedad. Cuando vemos esos datos sabemos por qué hay tanta violencia intrafamiliar, que de hecho desde mi punto de vista se le da un mal seguimiento. Porque cuando hay violencia intrafamiliar no es poner una orden de alejamiento al hombre o a la mujer. Es darle un seguimiento íntegro. Un seguimiento a la mujer, un seguimiento al hombre y un seguimiento a los hijos. Porque son los que sufren al final ese círculo vicioso. Pero la medida es, llévamele este papelito. Y se lo dan a la misma mujer. Se lo dan a la misma mujer. Para que ustedes sepan. Entonces, cuando ese niño va subiendo, vemos todo esto por las cuales nosotros nos quejamos. Dentro de eso, la delincuencia. Porque el tratamiento, señor, el tratamiento debe ser integral. No es un solo miembro. La familia se compone de varios miembros. Entonces hay que tratarlo de manera integral, repito. Vamos nosotros a coger esos datos y vamos a empezar a trabajar. O esperamos que se siga repitiendo, que pasen 10, 20, 15, ¿cuántos años más? Y aumentando el cúmulo de las cosas y no vemos políticas públicas que den respuesta a esas realidades. Por eso decía, si nos vamos a pasar, y ojalá que no, yo espero que ahora haya un mayor nivel de conciencia respecto a las demandas sociales del momento y utilicemos los registros estadísticos que tenemos y que estamos generando para realmente diseñar esas políticas públicas que son necesarias. Yo pienso, y no sé si lo hemos comentado en otro momento, compañeros, ustedes me corrigen, pero hemos hablado de las inexactitudes con las que hemos estado manejando problemas tan puntuales de la sociedad dominicana, como lo de la violencia intrafamiliar. Como decía Joaquín, no se trata de darle un papelito a la señora que va a poner una denuncia sobre violencia para que le diga al hombre que las autoridades dicen que él no se le puede acercar. Eso es una provocación. Eso es una provocación. Y aquí no se ha eliminado ese sistema de tratar los casos de violencia intrafamiliar, ¿o se eliminaron? Ya hay otra metodología. Cuando una señora acude a una fiscalía o a un destacamento, la sientan, conversan, la escuchan, la orientan y salen a buscar a ese caballero, no con la idea de meterlo preso o darle una patada por mal sitio, no, sino de sentarse a hablar con él para ver de qué se trata y así constituir la mesa de la negociación. Por supuesto, tú me vas a decir, un hombre que ha dado golpes, con él no se puede negociar. Claro que si a ese nivel no se puede negociar ya. Entonces ahí entra la justicia penal. Pero mientras sea una discusión, hay posibilidad de negociación. Cuando no entra, y ahí entonces sí lo hacen, es cuando ya hay agresión. Entonces ahí, como depende de quién sea, sí generan una supuesta posibilidad para la negociación, dependiendo de quién sea. Tú sabes, tú tienes idea y has visto cuántas denuncias han existido en el país de mujeres golpeadas, abusadas por sus machos, y cuando van a llevar la querella al cuartel, policías se le han burlado en la cara.
Y tú, una mujer tan fuerte, yo lo he visto por mí. Oye, esa mujer tan fuerte, ¿por qué tú no le diste también a él? Así mismo. Ese tipo de detalle, porque hay una insensibilidad. Cuando la gente se acostumbra al maltrato, pierde entonces la capacidad de asombro. Entonces, ahí es donde entra el tema de que todas las soluciones sociales que vienen arrastrándose históricamente por una deuda acumulada, necesita de los estudios técnicos, científicos, para dar soluciones con carácter científico. Claro, porque esos profesionales que salen de las universidades, esos profesionales que están en diferentes instituciones, que saben sobre la conducta humana, deben poner en práctica lo que aprenden. ¿Para qué que están estudiando? Entonces el Estado, las autoridades, lo que hay que es sentarse, así mismo crear una mesa, sí, vamos a crear esa estrategia para cada día fortalecer la familia, no soltarlo en banda. Hay hombres también que son agredidos y en vez también de prestarle atención cuando van a un lugar de eso, lo que reciben es burla. Se burlan, por eso no hacen denuncia. Entonces, el tratamiento tiene que ser integral. Que a propósito, ustedes saben que yo vivo escudriñando, ¿verdad? Y en esa búsqueda me encontré con una denuncia publicada justamente en Su Mundo, en el periódico Su Mundo, una denuncia contra un funcionario. ¿Ustedes han oído hablar de eso? No, ya. Bueno, pues yo lo voy a compartir aquí, porque dime. Un alto funcionario protegido, me dicen. ¿Está protegido? Sí. O sea, no digo nada. Sí, diga. Yo lo voy a decir. Aquí estamos en Su Mundo con el pueblo, tú lo sabes, tire para adelante. Aquí es el pueblo el que importa. Además, la cartera que dirige, eso no tiene nombre. Yo lo voy a leer. Atención, pueblo dominicano, atención. Ex esposa del superintendente de pensiones lo acusa de violencia doméstica. Y eso se produjo, esa denuncia, el día 3 de este mismo mes de noviembre, mes de la familia. Dice, Aurora Díaz, ex esposa del superintendente de pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao, declaró haber sido abusada psicológica y físicamente por el funcionario. Luego de 4 años, Díaz decidió romper el silencio posteando una publicación en su cuenta de Instagram en la que muestra cómo le quedó el rostro tras recibir una golpiza por parte del funcionario. Además, expresó que está cansada del abuso psicológico al que está sometida por el superintendente de pensiones. Escribió, el abuso psicológico al que me tiene sometida Ramón Emilio Contreras Genao es más vergonzoso. Ya basta. Estoy en mi país y llegué a mi casa, el hogar de mis hijos y el mío. No tengo miedo, posteó. En el video que colgó en su red social, aseguró que tiene miedo de venir al país, o sea, República Dominicana, por temor a Contreras. No me mató de casualidad, expresó. A la vez declaró tener miedo de volver al país porque esta persona, se refiere a Contreras, sigue siendo funcionario público y con todo el poder a sus pies. La denuncia de Aurora Díaz coincide con el último periodo de la gestión de Contreras Genao como superintendente de pensiones, a quien el expresidente Danilo Medina nombró en el cargo en el 2014 y luego confirmó en el 2018. Y en el 2020, cuando se dio el cambio de gobierno, se negó a dejar el cargo amparado en la ley. Dice la información. O sea que está ahora mismo activo. Claro. El poder nubla la mente. El 22. Es increíble. El poder nubla la mente. Ella hizo el proceso adecuado ante las autoridades. Claro que sí. A las mujeres tienen que envalentonarse y denunciar a estos abusadores siempre. Y que no tengan miedo. Y si la policía no te recibió, venga aquí a Su Mundo con el pueblo, que aquí le canalizamos su denuncia, porque vamos a seguir con esta. Pero lo más triste es, señores, y la foto que publica Aurora Díaz realmente es extraordinaria. Evidencia lo que ella está diciendo. Pero oye bien, no hay un programa entonces activo para darle seguimiento a la víctima y al agresor. Exacto. Porque hay, en la experiencia que yo conozco en otros países donde he vivido, es que si usted
es encausado por violencia y no hiciera cárcel, a usted le dicen, ok, usted todos los lunes o el día que le ponga, tiene que venir a tal hora a recibir una charla de no violencia. Así es. Y tú ves cómo de manera religiosa esos hombres van a recibir su charla de manos de profesionales que te van observando y te ponen 6 meses. Si ven un cambio en el diálogo contigo y tu pareja, entonces te pueden dar de alta. Porque es la propia esposa la que dice, no, ya ese hombre ha cambiado mucho después de esa charla. Y entonces, porque no es dejar a la gente metida en el hoyo, es cómo lo podemos sacar. El problema aquí es que un delincuente lo meten preso y cuando llega a la cárcel entonces viene con 20 mañas que él no tenía antes, porque no hay un programa para sacar, digamos, de ese oscurantismo a nuestra gente. No hay programas para ayudarle a salir, porque el ser humano no es violento por naturaleza, señores, son circunstancias sociales las que muchas veces contribuyen en la propia historia del individuo, y para eso está la psicología, está la ciencia, para que lo ayudemos. ¿O vamos a seguir soltando gente y burlándonos de los que van a poner las querellas? No, por favor. Salen con un doctorado de las cárceles. Se supone que usted entra a rehabilitarse y mejor sale que si le sueltan un cohete, no se sabe dónde termina explotando. Así es. En la luna. Y salen de las cárceles y vuelven otra vez a otros conflictos para volver otra vez. Discúlpeme, don Miren Marino. eso. Es una imagen que yo no puedo ver cosas así. Esa es la señora Aurora Arias, la ex esposa de este ciudadano, el señor Contreras, superintendente de pensiones, que Mira hace eso. la denuncia. Mira eso. Pues yo no creo que ella haya ido a poner una denuncia con esas características y ese señor todavía no haya sido procesado. Ah, pero usted no conoce. No dijo ella que él tiene poder y que está en el poder. Porque para eso es el poder en este país. Ya ella empezó, o sea, para lastimar. Lo puso en los medios, lo puso, o sea, y no se actúa. Esa mujer hay que coronarla como una héroe. Esa mujer es una heroína. Esa mujer es valiente. Esa mujer es una guerrera. Y así tienen que ser las mujeres, caramba. Denunciar a sus agresores por los medios que sean necesarios. Ramón Emilio Contreras Genaro. A eso hay que empezar poniéndole abusador. Un impedimento de salida, porque tras esa denuncia se puede aparecer allá. Eso es una de las primeras cosas que hay que hacer con ese señor, es bloquear. No puede salir de aquí. Pero ha trascendido la denuncia, por un lado. Lo han encausado. El Ministerio Público ya tiene este hombre... ya fue cancelado del cargo o puesto de lado hasta que eso se aclare. ¡No! Atención con ese caso. Atención con ese caso. No, y no hay dos abogadas ahí de otro ministerio acusando a un fulano ahí de acoso sexual. Y lo han procesado. Tú te estás refiriendo al caso de la Cámara de Cuentas. Sí, de cuentos, la Cámara de Cuentos. Eso estaba en investigación, están investigando, lo están estudiando. Pero si tú eres jueza, una fiscal, y llega una mujer con evidencia de ese tipo, mire, investiga mucho, ¿eh? No, y que seguido es el que cortar. Sacado primero del cargo. Pero señores, pero todavía el diputado que fue extraditado por los Estados Unidos, el más votado de Santiago, yo creo que todavía está cobrando. Sí, todavía está cobrando. ¿Qué país es este, señores? Entonces, ustedes a veces me dicen que yo me subo, pero que yo me incomodo, porque como que hay una insensibilidad social. Estas instituciones no funcionan. Es que una vez Estados Unidos te jaló y te metió preso y te demostraron que tú andabas con unos cargamentos de drogas. Ya tú no puedes seguir siendo diputado. Seguido el hemiciclo tiene que tomar una decisión. Una vez una mujer o cualquier víctima denuncia a un funcionario o a quien sea, inmediatamente esa institución tiene que dar la cara frente a la sociedad, porque si no, lo que estamos es legitimando la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos. De inmediato ese señor fue apresado y fue aprobada la extradición. Desde ese momento debieron cortar. Porque si usted está autorizando la extradición es porque sabe
que existen los elementos adecuados, constitutivos, sí, para entonces bloquearlo. Sí, señores, aquí seguimos nosotros en este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, recordándoles que pueden hacer uso del teléfono 809-547-1158, que además nos conecta por la vía de WhatsApp. Por tanto, desde donde quiera que esté usted, puede hacer contacto con nosotros y agradecer la audiencia que nos brindan siempre a través del canal 10 de Telecable Dominicano, el 101 y 1101 de High Definition de Claro TV, y a mí me gusta que sea Marino, que diga los demás canales. 46 de Win Telecom. Pero con más entusiasmo, Canal por favor. 6, Por favor. 647 del Fire TV de Stick y en todas las plataformas. No voy a hablar ahora, que hable Joaquín de verdad porque he quedado muy impactado. Habla tú, Joaquín. Señores, ahí tenemos unas estadísticas que voy a pedir al señor director que la coloque en pantalla. Yo le voy a decir qué significan esas estadísticas. Nosotros estuvimos al Ministerio de Educación dando a conocer que tuvo que rescindir de 12 contratos con empresas que ganaron licitaciones, señores, el año 2021 para entregar más de 100,000 butacas. Butacas, obviamente, que iban a ser utilizadas en las escuelas públicas. Esos números que ustedes ven en rojo. Ahí no hay número. Esos números. Sí, hay cero. Usted es muy estadística. Hay número. Ahí no hay número. ¿De qué tú me estás hablando? Sí, hay número. Mira, tú y Patricia, espérate. Dice Tú y Patricia tienen un plan conmigo que yo me esté exacerbando. Mi niño. Porque no hable de número ahí. El cero es esa imagen que da inicio al orden numérico. Habla. Cero. Yo te voy a ayudar, Joaquín. Habla. 0% en cumplimiento. Sí, señores. Ese es el problema por el cual el Ministerio de Educación tuvo que, vamos a decirlo popularmente o de manera llana, rompió con esas empresas. Canceló esos contratos. Esas empresas tenían la adjudicación para entregar esas butacas y no pudieron cumplir. Solo se cumplió en un 0.91%, señores. Dios, qué burla. Ustedes están hablando de 101.340 butacas que fueron adjudicadas a esas empresas. Solo se han entregado unas 3.800. ¿Ustedes creen, señores, que desde el año pasado esas empresas, digo, si tienen los locales, si tienen las maquinarias, ¿ustedes creen que a esta fecha esas butacas no, por lo menos la mitad, no pudieron ser entregadas? Marino, recibieron el 20% para hacer las butacas y no la entregaron. Pero vamos a decir cuánto equivale ese 20% que está ahí, que es un montón de dinero. Unos 47 porque no son 5 pesos. millones de pesos. Oiga, 47. Usted está hablando que fabricar o entregar todas las butacas hace 239.184.809 pesos. De eso entregaron el 20% y no cumplieron. De acuerdo a las fuentes que nosotros consultamos, muchas de esas empresas, señores, fueron a buscar el domicilio. Conózcase que es donde están ubicadas. ¿Dónde están ubicadas estas empresas? Muchas no fueron encontradas. Cuando se reunieron en el Ministerio de Educación, le pidieron que por lo menos, de acuerdo a las informaciones que fueron emitidas por el ministerio, que pusieran una fecha, por lo menos para entregar la mitad.
no pudieron cumplir. Porque lo que se está diciendo es que posiblemente esas empresas fueron de carpeta, Marino. Mira, Joaquín, no quiero hablar. Miren, un dato que yo quiero resaltar. Esa licitación se hicieron para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Usted cree que una empresa, una pequeña empresa, gane una licitación 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 butacas? ¿Y ustedes creen que esas empresas se la van a jugar para no cumplir? Claro que no. En un sector, ubique una empresa en un sector de esos, 5,000 butacas, le entregan el 20%. Si no tiene los recursos para fabricar esas butacas, en el mismo sector hay ferreterías, hay otros negocios, que cuando vienen hacen una asociación, entre ellos mismos hay para cumplir, porque eso significa que van a poder optar por otros contratos quizá más jugosos, se puede desarrollar mejor la empresa, etcétera. No, y crea un no se van a jugar, no se van a jugar. Mira, con Joaquín. eso. Y entonces, Señores, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Este año, señores, el año pasado fue eso. Mira, Joaquín. Esa licitación. Mira, Joaquín. 100,000 butacas y no han entregado ni 5,000. Lo primero es que yo creo que hay que reconocerle a ese ministro de Educación el valor que él ha tenido para sacar a flote este tipo de información. Ángel Hernández. Porque, y es lo que yo creo, lo que él está denunciando aquí han sido prácticas de muchísimos ministerios que incluso hacen facturaciones de cosas que dicen entregar, que no entregan. Que aquí hay experiencia ya. Y ese ministro de Educación, que es un tipo disruptivo en el sentido de que no es un político, no es común, es un educador, es un intelectual. Parece que no tiene aspiraciones No tiene aspiraciones, no, ni política, no, llegó ahí como un intelectual, un hombre, un educador. Y yo le tengo respeto a ese hombre que no lo conozco. Porque, de ser así, este hombre ha destapado cosas que hace tiempo la gente sabe que están ocurriendo, pero que no se atreven a hacerlo. Eso tú sabes que políticamente a lo interno de los partidos no es bueno. A veces se arrepienten los otros políticos de haber puesto a un tipo como ese en un cargo, porque ahí donde estaba la búsqueda no se está dando, porque al final son más de lo mismo, la mayoría de ellos. Sí, por eso es que ustedes entienden por qué estamos como estamos en educación. ¿Para dónde se están yendo los recursos? Se lo están repartiendo, hermano, se lo están repartiendo. Señores, no existen esas compañías. Ustedes vieron esas otras denuncias donde hubo gente que en vez de cumplir, ok, yo voy a cumplir en X fecha, yo te entrego X cantidad, no, comenzaron a devolver dinero. Devolvieron mejor el dinero en vez de ponerse a trabajar. Porque ellos no existen. Eran compañías fantasmas. Oh, y los libros. Tú que vives investigando, Patricia, hoy no le asignaron unos libros y después de que esos cuartos de que fueron unos choferes que ni siquiera saben de edición. Ay, hombre. Tú no oíste eso, ¿mentira? Ay, hombre. Tú que eres una escudriñadora. Mire, de la verdad. Le digo algo que respecto a esa denuncia, un alto dirigente político muy respetable me dijo en secreto, te digo algo. Atención, pueblo. Ahí hay un lío que todavía no se sabe. Hasta legisladores hay involucrados en ese escándalo. En ese escándalo. ¿Tú sabes que a ese ministro lo han amenazado de muerte? Sí, dijeron que hay que darle un tiro. Bueno, obviamente. Como han amenazado también a Cava, al médico. A Zenén Cava lo han amenazado también. Sí, lo dijo aquí en este medio, en un programa que él fue. Lo han amenazado a él y a la secretaria. Porque este país de sinvergüenzas en el poder, este país de una serie de funcionarios bandidos, no quiere enfrentarse a ser transparente, porque lo tradicional ha sido siempre llegar pobre al Estado y salir ricos y millonarios.
Entonces, cuando aparecen hombres y mujeres honorables, con freno ético, se tienen que enfrentar entonces a lo que es la tradición, el robo y el saqueo del erario público. Entonces, hombres como Zenén Cava, que lo están amenazando porque tiene una lucha contra poderes fuertes, hay que protegerlo, como hay que proteger a ese ministro de Educación, que yo no dudo que en un momento dado tenga que saltar del cargo, porque él no es político, es un hombre intelectual, un maestro, y ha descubierto, ha destapado esa Pandora de grillos internos que siempre han ocurrido en este país. Por eso es que cuando tú, Joaquín, y la compañera Lache ponen temas de este tipo, yo a veces creo que ustedes lo que me quieren es provocar. No. Sí, porque que me incomodo. Nunca piense eso, compañero. Al contrario, no queremos verlo así. Lo que queremos es que esa audiencia amplia que tiene Su Mundo con el Pueblo conozca las realidades sociales, políticas, económicas e institucionales que tiene la República Dominicana en este momento. Señores, 239 millones de pesos desde el año pasado. ¿Y a quién le pedimos cuenta por ese dinero? ¿A quién? Dígame. Y el Ministerio Público no tiene que ver con ese tipo de cosas. 239 millones de pesos. ¿Y dónde están los niños tomando clases? Muchos de ellos. Por ahí andan rodando 10 millones de dólares con el famosa maquinita que se compraron en la pasada Junta Central Electoral frente al fracaso que hubo en la primera vuelta, y nadie ha aumentado eso. Aquí, nada más con el dinero que se han robado y que nadie reclama en este país, hoy no tuviéramos la deuda que tenemos, ni tuviéramos la mala calidad que tiene la educación dominicana. Caramba, pero es que como que este país no tiene doliente, y este país yo lo voy a dejar a ustedes dos. Su Mundo con el Pueblo. Aquí seguimos nosotras en este viernes. Nosotros estamos contentos porque yo esperaba particularmente encontrarlo como medio viejito, que iba a entrar por ahí. Pero él llega aquí fresquito, como una lechuga, y jovencito. Es Félix Rodríguez, comediante, comunicador, actor. Él es de todo un poco. Y padre feliz también, sabemos. Sí. Ay, sí. Bienvenido, Félix, a este espacio. Lamentamos muchísimo que el tiempo es corto. Vamos a aprovecharlo. Una introducción nada más hoy. Dale. Bueno, pues nada, pues ustedes saben que yo estoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Siempre estamos a la orden. Y esto va a ser un comienzo porque pretendemos venir muchas veces más. Que así sea. Yo voy a empezar acabándolo. Dale. Sí, hombre, dale, no te Desde preocupes. que yo estaba chiquito. Ajá. Ahora. Pasa. El otro día me encontré una señora que me dijo, cuando yo era una niña yo lo veía a usted. Yo le dije, qué bien. Oh, pero felicidades, doña. Sí. El tiempo no ha sido muy benigno con usted, señora. No, le ha ido bien a la doña también. Lo que pasa es que acuérdate que el que se ríe tiene más fácilmente resultados positivos en su rostro. Ay, gracias. Y yo vivo riéndome. Gracias por el consejo. Y a mí sí, sobre todo a mí, que vivo peleando. No pelees tanto. Me provoca. Muchacho joven, mira cómo te ha puesto. En este mundo, Yo lo que tengo es mucha juventud acumulada. Sí. sí. En este mundo del arte, ¿qué tiempo tiene Philip en este En el espectáculo. Mira, yo empecé a los 7 años. Ustedes van a decir, yo no había nacido cuando eso. Es verdad. Yo trabajaba en un programa que se llamaba El Mundo Infantil con Héctor Montaz en el Canal 7 cuando tenía 7 años. Pero yo soy un actor de muchos años de experiencia y he estado en muchos países también. He sido maestro de generaciones de actores. Incluso he sido profesor de 3 universidades del mundo. Yo estuve en la ULA, en la Universidad de los Andes de Venezuela, estuve en la UPI, la Universidad de Río Piedras de Puerto Rico, estuve aquí en Bellas Artes y en alguna otra universidad de aquí. Y como actor y como profesor de actuación he tenido una larga trayectoria, pero la gente me conoce a partir del humor. Pero ya yo había hecho grandes series dominicanas con Alfonso Rodríguez, ya yo había hecho otras cosas, algunas películas, algunas intervenciones en novelas internacionales, y cuando la gente empezó a verme fue a raíz de la llegada al Canal 9 en Colorvisión en el show del mediodía hace muchos años, allá por los años 1900 y tanto. Ya déjalo ahí, Fili. Óyeme una cosa, ¿a qué tú atribuyes que la sociedad dominicana se identifica
identifica más con esos personajes que son populachescos? Porque contigo, por ejemplo, ese borracho es histórico. Ah, sí. Lo que pasa es que yo tengo experiencia. Y Y ensayo, ahorita voy a ensayar para un karaoke que voy de aquí, porque hay que ensayar, tú ves. Ensayar el personaje con un trago. No, la realidad es que nosotros en cada barrio, en cada sector, tenemos un borrachito y la gente se identifica mucho porque obviamente les presentas una cara que conocida, una realidad imperante y que esto provoca hilaridad. Ahora para la política regularmente ya el personaje de José, que él tiene su partido, el POTE, el POTE que es el Partido de Obreros Tigres y Empresarios por sus siglas. Entonces ya él tiene su campaña preparada y todo lo demás y el personaje ha ido modificándose, ha ido trabajándose y en los shows, sobre todo, en los shows que nosotros regularmente hacemos, pues nos lo piden y nosotros lo hacemos también con muchísimo gusto, pero hay muchos otros personajes. Yo tengo recientemente, yo creo que soy el único de los comediantes en la actualidad que imita al presidente actual, a Luis Abinader. Al presidente Luis Abinader. A mí me ha tocado, pero tengo que caracterizar y una serie de cositas. Hay algunos detalles que hay que tener para poder hacer una caracterización precisa y perfecta. Así como también lo más reciente que hicimos fue Rochi RD. Y entonces yo con esta cara de viejo, vestido de Rochi, y todo estos anillos y muchísimas cosas puestas para Fernaria, la gente decía, ¿tú no vas a hacer eso? Digo, sí, yo lo voy a hacer. Me decían viejo Rochi. Sí, porque era viejo con Rochi. Era una combinación. Pero al final terminó siendo una muy buena adquisición de personajes. Ya yo tengo un haber de más de 60 y pico de personajes creado, algunos ya han muerto, algunos han fallecido, otros se lo han llevado el tiempo y otros no existen porque pasaron sin pena ni gloria. Hay muchas anécdotas de eso porque hemos tenido que compartir con mucha gente importante. Ustedes saben que la gente me ve y piensa que yo soy parte de la estructura y que yo pertenezco al mismo renglón de los Cuquín y Boruga. Ellos son un poco más viejos, pero yo tuve la oportunidad de estar en la última etapa de ellos. Yo duré 12 años con Freddy, de los cuales 8 fui el director del cuadro de comedia. Y estuve trabajando con los muchachos durante ese tiempo, 8 años aproximadamente, que fue cuando nosotros retomamos la carrera junto con ellos. Y mucha gente dice, wow, pero tú te ves jovencito porque tú debes ser de la edad. No, lo que pasa es que yo entré después. Yo entré un niño. A mí incluso me decían, ve, compra la cerveza ahí, tráela, muchacho. Yo, no, yo trabajo aquí también. No, yo soy muchacho, yo trabajo aquí. Fili, justamente sabemos que tú estuviste muy vinculado a ese escenario de grandes humoristas que ahora se están reencontrando. Te hemos visto a ti. ¿Por qué no te reintegras? No, nosotros estuvimos haciendo la escuelota durante 12 presentaciones. Hicimos 11 en el Teatro Nacional y una en el Teatro Regional Cibao, a casa llena. Yo quiero decir que me siento muy honrado de que ellos me hayan seleccionado a mí, porque yo no pertenecía a la escuelota de la primera, sino no la de Punto Final, sino la de Con Freddy y Milagros, con Freddy Punto, que son otras etapas. Entonces, de todos esos que estuvimos y pasamos por allí, ellos me seleccionaron a mí para ser parte del elenco de la escuelota original, aunque yo no pertenecí a la escuelota del Con Freddy, no, de Punto Final. Porque ahí eran Margaro, ahí estaba Cirita, Dios tenga en gloria a ambos, Francis Santana, Boruga, Cuquín, Nani, Kenny, ¿qué más? Ya, creo que Luis Gil, y ese grupo era el que hacía la escuelota, la de en principio, que debe ser la escuelota original. La demás es una sucesión de hechos que nos encontró allí a otros actores como Antinea, como Giovanni Jerez, como Fernando Rodríguez, como, ¿quién más? Muchísima gente que pasó por ahí, Costolay, Kiko, el Limpiabota, una cantidad de gente inmensa. De manera que la persona que me está aquí diciendo la pregunta, ya se la contestó preguntándome que si tú eras de la generación de Franklin Domínguez y Nina Solá. Franklin Domínguez fue mi maestro y sigue siendo mi maestro. Ahora sí. Yo tengo, lo que pasa es que yo llegué a la Escuela de Arte Dramático y ya yo era un actor. Porque había agotado muchos procesos de talleres. Yo empecé en los talleres de Mario Heredia, o sea, ya fallecido, pero yo era un niño cuando entré a Bellas Artes y luego entré a la Escuela de Arte Dramático con profesores de muy alta calidad, como lo es María Castillo, Rafael Villalona, Víctor Checo y todo ese grupo de profesores de la época. Y obviamente ellos me veían y decían, ¿qué tú buscas aquí? Pero tú eres actor ya. Yo decía, sí, pero había que pasar por ese proceso de la escuela para poder salir con un título que te pudiera permitir dar clases y pertenecer a un elenco ya de otro tipo.
Sí. Entonces es bien interesante que la gente entienda que nosotros pasamos por un proceso de estudio. Nosotros duramos 4 años, eran 3 años y 1 de pasantía. Y en esa pasantía, yo a los 6 meses de haberme graduado de Bellas Artes, era profesor de la misma escuela de Bellas Artes. O sea que después de haberme graduado, yo era profesor de la escuela. Ahí mismo, porque ya yo tenía mucha experiencia. ¿Y en cuántas películas ha participado, ha actuado? Bueno, yo no llevo esa cuenta, si supiera, pero sí han sido películas muy interesantes. De estas últimas, yo hice una película que se llama El Peor Comediante, que produje, tuve también en la parte de la literatura, escribirla también, fue parte, o sea, fue Miguel que la escribió, Miguel Alcántara, pero yo también colaboré en algunas partes, porque lo hicimos en conjunto. Y esta película ha tenido un éxito internacional, básicamente, porque aquí la película dura muy poco tiempo por el asunto de la ley. Entonces, yo tengo películas como, de la más reciente, yo hice la trilogía de Rubirosa, que es una producción colombo-dominicana, o sea, era colombiana y dominicana, y también había muchos actores mexicanos, y es una maravillosa experiencia internacional con elenco de figuras muy importantes a nivel internacional, como Ana Serradilla, como Manolo Cardona y un grupo de gente más, pero dentro de esos también he tenido la oportunidad de hacer películas locales con un gran éxito. Nosotros hicimos Perejil hace poco, recientemente estuvimos haciendo una que se llama El Laberinto de Julia, que todavía está en proceso de postproducción, o sea, están editando y todo lo demás. Y más, ya próximamente estaremos rodando Asalto al Progreso, que es una película en donde tendremos a María Castillo, tendremos a Irving Alberti, tendremos a Pepe Sierra. Asalto al Progreso, disculpa, como una recreación de lo sucedido en el 93. Esta es una película de Yosel Hernández y tenemos mucha fe porque empezamos a rodar la semana próxima ya y estamos trabajando muy fuertemente con todo lo que tiene que ver con el montaje del libreto y todo lo demás. Hemos estado ensayando porque esta es una película con un alto sentido de arte. Qué bien. Vaya, es una película que está bien, aparentemente, o digo, que todavía estamos en el proceso, pero lo que se ve y lo que parece, le vamos a poner mucho cariño, porque a mí me gusta trabajar en producciones que tengan trascendencia y que duren muchos años. Por eso... Te siento muy cerca del drama y más alejado del humor. Exactamente, porque Perico Ripiao fue una, donde yo cargué más, la parte mía es donde está la parte dramática, si se quiere. Fíjense que los muchachos están un poco más relajados y yo soy quien tiene el problema que lleva toda la historia del problema de los cuernos, de todo lo que pasó y que va con el problema de no querer regresar a su casa. Ellos sí quieren llegar, pero nosotros, en el caso mío, no. Entonces, en esta película, que es un drama, ¿verdad? Es un drama de la vida social, habrán algunas salpicaduras de humor, porque el humor tiene que estar presente en todo, pero en su mayoría será una historia bien contada sobre el hecho lamentable del secuestro al Banco del Progreso de esa época. Obviamente no va a tener el nombre de Progreso, sino otra sucursal. Mira, ¿qué valoración tú tienes? Porque uno se acostumbró a esta generación de ustedes con buenos contenidos y uno gozaba, pero también había como un contenido social, versus hoy, que hay unos programas nocturnos de comedia, de verdad que uno no quisiera ni que sus hijos lo puedan ver, porque antes, cuando estaban ustedes, Freddy, esos grupos, aunque tú eras un menor, la gente podía, era no, y había para todo el mundo. No, y había también un porcentaje de educación, porque la escuelota era precisamente eso, era como lo veían los personajes, pero también como el profesor podía explicar de qué se estaba hablando cuando hacía las preguntas. O sea, que era también informativo, era también educativo, un humor muy inteligente en el que había mucho de lo social y de la parte histórica, también se tocaba mucho esa parte de la reflexión y de lo que debería ser un buen ciudadano. Sí. Y en este caso, otros programas es producto de la inmediatez, es producto precisamente de cómo va el mundo, de cómo han cambiado las estructuras, cómo la gente prefiere algo que no deje ningún mensaje y que eso se convierta en algo que no produzca ningún tipo de efecto secundario. Y muchas veces los propios gobiernos sustentan ese tipo de cosas. Ahí voy a eso obviamente. Hay unos fondos, por ejemplo, para películas, que a mí me preocupó. Por ejemplo, tú conoces a Miguel Vázquez. Sí, claro, ese Miguel, muchacho estrella. Tira una película que se llama El Closet. Yo la veo en Nueva York y me quedo boquiabierto. Gana premios internacionales y aquí pasó desapercibido. Sí, Miguel y yo tuvimos la oportunidad de hacer una película que él estuvo como director que se llama
un lío de faldas, y Miguel ha sido un preocupado siempre por hacer cosas muy bien hechas. Y así hay un grupo de gente, pero hay otra gente que va y dice, bueno, me voy a ganar este dinero de la ley, la ley se lo sustenta, y entonces dice, yo voy a hacer una cosa ahí, un bodrio rápido, aquí le dicen clavo, pero bueno, un bodrio ahí, y hacen eso en 3 semanas, y cuando viene a ver está ahí. Entonces muchas veces a mí me llegan de esos libretos y me dicen, mira para que participe, yo digo, ¿cómo te explico? Mira, mi amor, yo no puedo, porque en este momento, no, yo no. Es que me está no. Mira, Robertico va a ser. No, ese es mi papá. Entonces, yo lo veo, esos guiones, y le digo, mira, yo no voy a poder, porque en esa fecha precisamente estoy trabajando en otro lado. Pero obviamente, cuando aparecen películas como esta, el caso de la película que vamos a rodar ahora, cuando aparecen películas como Perejil, que es una historia de José María Cabral, aunque ahí yo tengo una participación muy pequeña, a mí me interesa que sea, aunque no sea lo más grande, sí que tenga un cierto nivel que le permita a uno decir, este trabajo es digno. Bueno, Phyllis, casi te estoy viendo en Hollywood. Tú estás parado, entonces. Parado no estoy, pero que a mí me maleducaron. Yo vengo de una formación cristiana. Yo vengo de que mi papá era ministro laico, mi mamá era catequista, e incluso me encontré con un pelotero grandísimo en la ciudad de Nueva York, y yo fui de invitado y me dijo, pues tu mamá me dio catecismo a mí. Yo dije, diablo, mi mamá conoce un pelotero, yo no lo conocía, un pelotero de Grandes Ligas, pero bueno, lo que te digo es que al final yo prefiero no tener mucho dinero y sí un buen lugar en la mente y en lo que la gente disfruta, en lo que la gente cotiza, lo que la gente te dice en la calle es muy importante. Que te diga, mira, es que tú estás haciendo un disparate ahí, tú estás bloqueando, o eso fue un disparate. Yo prefiero que no. Phyllis, te comprometo a que tengas que venir. Probablemente la próxima semana lo vamos a tener aquí un viernes, pero enterito, porque hay muchas cosas que hablar contigo y ya hemos llegado al final. Yo no quisiera que él se fuera, que usted se fuera sin por lo menos dirigirse a su mundo con el pueblo, donde el presidente Luis Abinader manda a la gente a que se sumen al censo. Nosotros todos estamos aquí. Que tiene que haber una caracterización. Tiene que haber una caracterización. Sí, pero ay, no. Así no, tan rápido no. Exhortando a que apoyen el censo. Corre un solito de voz, que se nos va el tiempo. Es que estamos ahí arriba de la imagen. Compañeros y compañeras, todos ustedes tienen que votar, ir al censo, porque el censo es importante en este momento para la nación. Todos nosotros, como un solo cuerpo, iremos a hacer lo que tiene que hacer con esta nación. ¡Y no mires para atrás! Excelente. Señores, muchísimas gracias.